Esto pasó hace 5 años. Era una noche de verano y fui invitada a un reencuentro de antiguos amigos de campamento. Cuando llegué, todo se sentía diferente. Aquellas cabañas que solíamos disfrutar estaban en ruinas y los caminos cubiertos de maleza. Era como si el tiempo hubiera olvidado ese lugar. De alguna forma, extrañaba aquellos momentos de risa y exploración. Puse mi tienda en un rincón junto a la fogata. Mis amigos llegaron uno a uno, y el ambiente era extraño. Nos saludamos con sonrisas, pero había un silencio pesado en el aire. Al caer la noche, recordamos anécdotas de campamento, pero en sus miradas había una incomodidad que no lograba entender. Pasada la medianoche, escuché un golpe en la puerta de mi cabaña. Al abrir, encontré un reloj de bolsillo antiguo. Lo reconocí de inmediato. Era de Javier, un amigo que desapareció hace 5 años. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, esperando respuestas, pero todos parecían tan confundidos como yo. No sabía cómo había llegado ese reloj, pero me llenó de inquietud. ¿Por qué estaba aquí? Los días pasaron y el ambiente se volvió más tenso. Ruidos extraños nos despertaban en la noche y algunos de mis amigos juraban haber visto a Javier entre los árboles. Me sentía cada vez más inquieta y una presión en mi pecho se hacía más fuerte. Una tarde decidí dar un paseo sola. El crujir de las ramas resonaba en el silencio. Me detuve en un claro y, al mirar, pensé que vi a Javier a lo lejos, pero al acercarme, ya no había nadie. Mis amigos comenzaban a actuar raro. Sentía que entre ellos había secretos. Una noche escuché murmullos desde la cabaña. Mi corazón latía fuerte y decidí confrontarlos, pero antes de que pudiera hablar, vi una figura oscura en la entrada. Era un amigo, pero su mirada era diferente, vacía. Solo preguntó, ¿por qué estás aquí? Quise responder, pero las palabras no salieron. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba tocando el reloj en mi bolsillo, sentía que algo no estaba bien. Algo en el aire me decía que la verdad estaba cerca. Esa noche, los susurros aumentaron y vi a más amigos mirándome con miedo. Cuando mencioné a Javier, vi cómo sus rostros se contraían. La ansiedad me envolvía. No sabía si podía confiar en ellos. Una tarde, mientras caminaba, escuché un susurro detrás de mí. Me giré, pero solo había árboles. Sentí que el reloj vibraba en mi bolsillo, como si me llamara. Quería descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Todo se sentía como un juego del que no podía escapar. Mis amigos parecían perder la cordura, y no sabía qué hacer. El reloj sonó de nuevo, y con su sonido, comprendí que algo terrible estaba por revelarse. El temor llenó el aire y supe que pronto tendría que enfrentar la verdad, aunque me aterra lo que eso pudiera significar. Capítulo 2. La revelación al amanecer. Me desperté con una sensación de inquietud. El reloj seguía vibrando en mi bolsillo, y aunque intenté ignorarlo, la sensación de que algo estaba a punto de suceder era imposible de sacudir. Mis amigos estaban dispersos, algunos se habían ido a dar un paseo, mientras que otros parecían perdidos en sus pensamientos. Decidí buscar a Marta, la amiga más cercana que me quedaba. La encontré sentada en el borde del lago, con la mirada perdida. Cuando le pregunté cómo se sentía, ella evitó mi mirada. Es solo el lugar, murmuró. Su voz sonó temblorosa. Todo es más extraño de lo que recordamos. Mientras hablábamos, no podía evitar sentir que había más que no me estaban diciendo. De repente, un grito resonó en el campamento. Corriendo hacia el sonido, encontré a Tomás, otro amigo del grupo, temblando y apuntando hacia el bosque. Vi a Javier, dijo entre sollozos. Estaba ahí, justo entre los árboles. Los demás llegaron, y los murmullos se intensificaron. Pero yo sabía que tenía que confrontar el misterio de la desaparición. Esa tarde, decidí hablar con todos. Nos reunimos alrededor de la fogata, sus rostros iluminados por la luz titilante. Debemos hablar sobre Javier, comencé, notando cómo se tensaron. No podemos seguir escondiendo lo que sabemos. Sentí que el reloj palpitaba de nuevo, y me dio fuerzas para seguir adelante. Julián, que había estado en silencio, finalmente habló. No deberías haber venido, dijo con un tono enigmático. No es seguro aquí. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué hay que temer? Los demás intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie dijo nada. En mi interior sabía que había algo más, algo oscuro, que los mantenía atados a este lugar. Fue entonces cuando decidí actuar. Les conté sobre el reloj, sobre el momento inquietante cuando me lo encontraron en la cabaña. La atmósfera se tornó aún más tensa. Ese reloj, dijo Marta, no solo pertenece a Javier. Hay algo más, algo que podría abrir viejas heridas.
El eco de sus palabras se deslizó por mi mente, luchando con mi propia desesperación. Les pedí que me dijeran la verdad. ¿Qué pasó realmente aquella noche hace 5 años? Ellos intercambiaron miradas, y sentí que en un instante, todo cambiaría. Marta tomó aire profundamente. No estamos aquí solo para recordar, dijo. Estamos aquí porque no hemos podido dejarlo ir. Javier no solo desapareció. Estuvimos involucrados. Mis ojos se ampliaron. ¿Cómo puedes decir eso? Los murmullos crecieron nuevamente, y uno a uno, empezaron a compartir fragmentos de la noche fatídica. Recuerdos distorsionados, proyecciones de sombras y palabras nunca pronunciadas, el horror descendió sobre mí. La sensación de que había algo más aterrador de lo que imaginaba se apoderó de mi mente. Había una verdad que nos unía, y no era solo la ausencia de Javier. Sin embargo, no había terminado. Un chillido resonó por el campamento. Todos nos giramos, sintiendo una sombra envolvernos, como si el bosque quisiese revelar algún secreto oscuro que había estado escondido entre nosotros. Entonces, el sonido del reloj se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Frente a nosotros, una figura se dibujó entre los árboles. En ese instante, supe que a lo que nos enfrentábamos era más que un recuerdo. Era una confrontación. Un destino que finalmente estaba por desvelarse. Capítulo 3. La sombra del pasado. El aire se volvió pesado. La figura entre los árboles parecía flotar, casi como si no tocara el suelo. Mis amigos se acercaron unos a otros, sus ojos reflejaban miedo y confusión. No podía moverme. La imagen de ese ser se grababa en mi mente. ¿Qué quieres? Logré articular, aunque mi voz salió como un susurro temeroso. La figura no se movió. Permanecía en la penumbra, como un eco de algo que habíamos dejado atrás. Una sombra. Ese es solo un juego, murmuró Julián, pero su tono no convencía a nadie. No puede ser real. La mirada que le echó a Marta decía lo contrario. Ella sabía que esto era serio. Es real, respondió Marta, aún más pálida. Siempre ha sido real. Mis pensamientos se entrelazaban entre recuerdos y temores. Recordaba cosas vagas de esa noche, risas y un juego en la oscuridad, pero también algo más. Algo que había tratado de olvidar. Debemos irnos, dijo Tomás, su voz temblando. Pero mientras lo decía, la figura dio un paso hacia adelante. Podía ver ahora que no era humano. Era una mezcla de formas, como si alguien hubiera distorsionado la imagen de una persona real. El resto dio un paso atrás, pero yo me quedé. Fue un impulso irracional. Tenía que enfrentar lo que nos había traído a este punto. Javier. Grité, aunque sabía que él ya no estaba. Algo en mi corazón gritaba que la respuesta a su desaparición estaba frente a mí. En ese instante, la figura exhaló un susurro que atravesó el aire. Eran palabras, pero incomprensibles. Las voces de mis amigos se convirtieron en un murmullo distante mientras concentraba mi atención en eso. Sentía como si me llamara, como si supiera mi nombre. No lo hagas. Gritó Julián, pero el horror en su voz solo me empujó a seguir. ¿Qué quieres de nosotros? Las palabras salieron de mis labios sin pensarlo, urgentes y llenas de desesperación. La figura pareció encogerse, luego expandirse de nuevo, creando una especie de halo que la rodeaba. Y de repente, entre la confusión de formas, vi una cara, la de Javier. Su expresión era un espejo de dolor y súplica. El tiempo se detuvo. Las viejas heridas comenzaron a abrirse en mí y en ellos. ¿Qué hemos hecho? Murmuró Marta, cubierta por la niebla de rencor y miedo. Parecía que la conversación entre nosotros había cobrado vida. Él no puede descansar. Nunca lo ha hecho, mierda, aquella noche. Estaba empezando a entender. Había algo que todos habíamos encajado en el fondo de nuestras memorias. Las risas, el juego, la tormenta que pasó. Y el momento en que nos dimos cuenta de que Javier no estaba con nosotros. Necesitamos liberarlo, dije sin saber cómo. Pero la figura tembló, y sus ojos, esos ojos tan familiares, me observaron con desesperación, mientras intentaba gritar esas palabras. El sonido del reloj volvió a vibrar en mi bolsillo. Era un ritmo frenético, cada latido resonando con la verdad que no habíamos enfrentado. De repente, todo cambió, la figura se lanzó hacia mí con una velocidad que me heló. En un instante, nos encontramos cara a cara. Y aunque su forma no era humana, sentí la familiaridad de su presencia. Supe que un conflicto iba más allá de lo físico. Era algo más profundo, todo se volvió negro. La fogata se apagó. Y en medio de la oscuridad, escuché un grito.
Era el rostro de Javier que finalmente estaba a punto de ser revelado, pero podía sentir que la verdad escondida traería consigo un precio ineludible. La confrontación con el pasado definitivamente había comenzado. Capítulo 4. Revelaciones en la oscuridad. La oscuridad fue un abismo. Durante un momento, el mundo tal como lo conocía se desvaneció. El grito de Javier resonaba en mi mente, pero no era solo un eco. Era como una llamada, un grito de auxilio persistente que no podía ignorar. Mi cuerpo se sintió ligero, como si flotara, pero la ansiedad apretaba mi pecho con fuerza. De repente, la oscuridad se disolvió, y me encontré en un lugar que no reconocía. El cielo estaba cubierto de nubes grisáceas, pero en el aire flotaba una extraña luz, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Miré a mi alrededor y vi que mis amigos estaban allí, pero cada uno a su manera, afectados por esa sensación de pérdida. ¿Dónde estamos?, preguntó Tomás, su voz temblorosa. Pero, en lugar de responder, sentí que una sombra emergía de la niebla, cada vez más definida, era la figura. Pero esta vez, no estaba distorsionada. La vi claramente. Era Javier, o al menos su apariencia. Su rostro se mantenía entre lo familiar y lo extraño. Por favor, escúchenme, dijo, su voz resonando en el aire como un murmullo distante. Javier, lo llamé, pero no podía acercarme a él. Algo en su presencia me mantenía a distancia, una barrera que seguía existiendo. Necesitan recordar, continuó. Lo que pasó esa noche no fue un juego. Fue un sacrificio no deseado. Sus palabras cortaban a través de la niebla como cuchillos. Mis manos temblaban, y el recuerdo de aquella noche heavy me golpeó con la fuerza de un árbol caído. Recuerdos de risas, de tormentas y un grito que había marcado un punto de no retorno. ¿Qué sacrificio?, preguntó Marta, con un nudo en la garganta. Tú no debiste. No debimos. Javier abrió los ojos, y su mirada se tornó triste. El reloj que lleváis estaba destinado a protegeros, pero también a sellar el destino de uno de nosotros. Lo olvidaron. Me olvidaron. La revelación me golpeó como una ola fría. La culpa se vertió sobre mí. Habían pasado 5 años, y aunque intentamos avanzar, la verdad seguía en la oscuridad. No es suficiente solo querer liberarte, dijo Tomás, su voz entrecortada. ¿Cómo podemos hacerlo? Con la aceptación viene la liberación, respondió Javier. Os dejé pistas, pero estáis tan atados a vuestro miedo que no las veis. En ese momento, me di cuenta de que el reloj en mi bolsillo seguía latiendo, pero esta vez sonaba con un ritmo de familiaridad. Es cierto, murmuré. Nunca lo abrimos. Pensamos que era solo un regalo raro. No sabía que había un secreto allí. Dijo Julián, sus ojos reflejando la misma confusión que sentía yo. ¿Qué hay dentro? Las palabras de Javier se desvanecieron, y la luz a su alrededor comenzó a parpadear. ¿Estás listo para enfrentar la verdad?, preguntó, y una angustia profunda surgió de mi interior. Antes de que pudiera responder, la imagen de Javier comenzó a desvanecerse lentamente. No. Grité, pero ya era demasiado tarde. Mis amigos estaban caminando hacia él, y la niebla comenzaba a tragarlos, llevándolos cada vez más lejos de mí. No puedo perderlos, pensé. Tenía que actuar. Tenía que encontrar esa verdad, descubrir lo que había en el reloj. Pero, ¿sería suficiente? En medio de la oscuridad, la figura del pasado me miraba, y sabía que el tiempo se acababa. Apreté el reloj con fuerza en mi mano, sintiendo que su peso se volvía cada vez más doloroso. No se van a ir sin mí, susurré, decidido. Tenía que averiguar qué significaba todo esto. Todo dependía de mí. Capítulo 5. El reloj y la verdad. Con el reloj apretado en mi mano, sentí un impulso que me empujaba hacia adelante. La figura de Javier se desvanecía, pero su mirada seguía haciéndose presente, como si me instara a actuar. Mis amigos, atrapados por la niebla, giraron sus rostros hacia mí, sus miradas suplicantes aún brillando con la luz de la esperanza. Pero, dentro de mí, el miedo crecía. ¿No se vayan?, grité, pero mi voz sonó lejana, absorbida por la oscuridad. En ese instante, tomé una decisión. Debía abrir el reloj. Tenía que saber lo que contenía. Me di vuelta, buscando un lugar donde pudiera hacerlo. El aire estaba tenso, pero algo en la niebla la hizo partir a un lado. Me dirigí hacia un pequeño claro que se hizo visible ante mí, iluminado tenuemente por aquella luz extraña. La atmósfera parecía más pesada aquí, como si cada paso que daba requiriera más esfuerzo. Me caí de rodillas, mis manos encontraron el frío metal del reloj, y lo abrí con un golpe de esperanza. El interior reveló un diseño intrincado,
lleno de símbolos y marcas que nunca había visto. Sin embargo, entre esos adornos, había un pequeño compartimento que no había notado antes. Con un jadeo, lo abrí, y ahí estaba. Una pequeña llave de bronce, ornamentada, con un brillo que desafiaba la luz que nos rodeaba. ¿Qué es esto?, murmuré, sintiendo la magia que lo rodeaba. Tal vez era la clave que necesitaba para resolver el enigma. Levanté la llave hacia el cielo, pero algo cambió en el ambiente. Una corriente fría se deslizó a través de mí, y el aire se volvió más denso. La figura de Javier volvió a aparecer, pero esta vez estaba más clara. Debes usarla con sabiduría, dijo, su voz llena de urgencia. No puedes dejar que el miedo te controle. Lo que está encerrado es una verdad que puede alterar todo. ¿Alterar qué?, pregunté, tratando de comprender. Pero Javier no respondió. Su imagen empezaba a desvanecerse una vez más, y el reloj comenzó a vibrar en mi mano. El latido se volvió más rápido, y la niebla comenzó a retumbar como un tambor. De repente, todo se oscureció. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y mi corazón se aceleró. No. Javier, espera, grité con la esperanza de que él me escuchara. Pero en lugar de respuesta, la oscuridad me envolvió por completo, y el reloj volvió a perder su luz. Cuando la oscuridad se disipó nuevamente, me encontré de vuelta en el claro, pero todo había cambiado. Mis amigos ya no estaban. El lugar era un eco de lo que había sido, una mera sombra del claro lleno de vida que conocía. El cielo, antes brumoso, ahora estaba cubierto de nubes tormentosas que me miraban con desdén. Busqué el reloj, y lo encontré aplastado en el suelo, un poco abollado, un mensaje en su superficie. Palabras que emanaban del interior: acepta lo que ocurrió. Sentí que el tiempo se paralizaba mientras leía. Detrás de mí, oí un sonido sordo, como si algo se acercara. Mi corazón se detuvo. Era un eco familiar, un grito conocido. Tenía que enfrentar esto, no solo por mí, sino por todos nosotros. Javier, llamé, temiendo la respuesta. Pero no era él quien se acercaba. Al voltear, vi a alguien más. Así, de pie en el claro, comprendí que debía actuar rápido. La verdad estaba cerca, y tenía que atraparla antes de que se desvaneciera nuevamente. No puedo dejar que esto termine aquí, pensé, con una ardiente determinación en mi pecho. Tenía que mantener la fe. Y así, me preparé para enfrentar lo que vino. Capítulo 6. La figura en la niebla. La figura que apareció ante mí era tan familiar que me faltó el aire. Aunque la oscuridad me envolvía y el frío calaba mis huesos, su rostro iluminó mis recuerdos. Era David, uno de mis amigos perdidos en esta extraña dimensión. Mi corazón se aceleró, pero no podía permitirme la esperanza demasiado pronto. David, ¿eres tú?, apenas pude articular, sintiendo un nudo en la garganta. Él avanzó lentamente, su expresión era una mezcla de confusión y tristeza. ¿Dónde estamos?, preguntó, mirando a su alrededor como si esperara que el lugar cambiara. Esto no es real, ¿verdad? Tienes que ayudarme. Yo no sé cómo, grité, la frustración brotando de mí. Javier me dio una llave, pero no entiendo lo que significa. Mis amigos, están perdidos. Tienes que recordarlo, David. Hice un gesto hacia el oscuro paisaje. El eco de su voz resonaba mientras él intentaba recordar, pero su mirada se tornó vacía. No, yo no recuerdo. Sentí que mi estómago se encogía. ¿Qué podía hacer? Nuevamente la inseguridad me invadía, como una corriente fría. David parecía una sombra de sí mismo, perdido en la niebla de ese lugar. Tenía que actuar. Recordé el reloj, la clave que Hemingway me había dejado. Lo saqué de mi bolsillo y observé la llave, aún brillante, a pesar de los acontecimientos. Pero no sabía dónde utilizarla. Entonces, una serie de sombras emergieron de la niebla, serpenteando con interés. Mi respiración se detuvo. Era un grupo de figuras difusas, sus rostros indistinguibles, pero una sensación de peligro emanaba de ellos. Reconocí el grito de miedo que se agazapaba en mi pecho. David, detrás de mí, grité, colocando el reloj entre nosotros. Pero al voltear nuevamente, David había desaparecido. Mi corazón se hundió. Miré a mi alrededor, cada sombra se acercaba más, sus ojos brillaban intensamente, llenos de una luz inquietante. ¿Qué quieren de mí?, les pregunté, mi voz temblorosa. Pero la niebla las envolvió, y solo respondieron con susurros incomprensibles. Necesitaba hacer algo, no podía quedarme ahí esperando. Recordé que Javier había mencionado la verdad que puede alterar todo. Tal vez la forma de deshacerme de ello radicaba en enfrentar lo que había evitado.
Así que, con el reloj aferrado con fuerza, grité, muestren su verdadero rostro. Las sombras se detuvieron, sus figuras comenzaron a distorsionarse y el sonido de la niebla se hizo más claro. Cada palabra resonaba como un eco, haciendo que el suelo temblara y la niebla se retorciera a mi alrededor. Sentía como la energía de la llave vibraba en mi mano, guiándome hacia algo más grande que yo. Entonces, todo se oscureció nuevamente y supe que debía arriesgarme. Voy a encontrar la verdad. Mi voz resonó, y un brillo fugaz iluminó el aire antes de que cayera en la oscuridad total. La quietud era abrumadora. La neblina parecía más densa que nunca. Una vez más, me vi solo, pero esta vez no me dejaría vencer. Sabía que la verdad estaba ahí, al alcance de mi mano. ¿No podía desmayar ahora? Cuando el sonido volvió, era un eco familiar, esta vez de risas. ¿Qué fue eso?, pensé, preguntándome si tal vez había algo que no estaba viendo. Esto no ha terminado, me dije. Estaba más decidido que nunca. Despegaría el velo que cubría esta realidad. La verdad me estaba esperando. Solo debía encontrarla. Capítulo 7. La revelación en la niebla del silencio que me rodeaba era casi ensordecedor. Recorrí los sentidos tratando de entender en qué lugar me encontraba, cuando de repente, una pálida luz comenzó a despuntar entre la bruma. La niebla se movía, como si tuviese vida propia, y esas risas resonaban otra vez. No era un eco del pasado, era real, tangible. Mis piernas se movieron casi por inercia, guiándome hacia la luz. Cada paso traía consigo una mezcla de miedo y esperanza. Todo es posible aquí, me repetía. Esa idea ardía en mi mente como un mantra mientras seguía avanzando. Todo lo que había sentido hasta ahora parecía desvanecerse tras las risas. Esa familiaridad era un ancla en medio de la tormenta, el brillo se intensificó y al llegar al borde de un claro, me detuve. Allí, vi a David. Pero algo no estaba bien. No solo estaba él, sino también otros rostros que reconocí, 3 de mis amigos. Sin embargo, estaban como atrapados, representando diferentes aspectos de una vida antigua. La visión era inquietante, sus miradas perdidas en un espacio vacío. Lancé un grito hacia ellos. David. ¿Por qué están aquí? Pero no respondieron. En vez de eso, comenzaron a reír, sus risas resonando en la niebla, pero esta vez no eran alegres. Eran risas burlonas y llenas de eco, como si la niebla misma se estuviese mofando de mí. Sentí la incomodidad crecer dentro de mí, una presión que casi no podía soportar. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué están aquí? A cada pregunta, sus risas se amplificaban, convirtiéndose en un coro que perforaba mi mente. Me acordé del reloj en mi mano, quizás era el momento de usarlo, según mis recuerdos. La llave que había recibido de Javier no solo abría puertas. Representaba un paso hacia la verdad que podía liberar a mis amigos. Afronté mis temores y apreté el reloj, dejándolo brillar más intensamente. Basta, grité, intentando que mi voz se impusiera sobre la cacofonía. La luz que emanaba del reloj se hizo más brillante, iluminando el claro. Las sombras, que parecían acercarse, titubearon. Fue entonces cuando vi algo más a medida que la neblina se disipaba, un objeto en el suelo, un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Me agaché para recogerlo, el corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo, lo que encontré fue un viejo cuaderno. Las tapas estaban desgastadas, y el olor a papel viejo me golpeó en la cara. Miré a mis amigos nuevamente, aún atrapados en su burbuja de risas. Fue entonces que recordé, este cuaderno había sido un regalo de cumpleaños para Javier, algo que había olvidado por completo. Esperé a que la niebla y el eco de la risa cesaran. Abrí el cuaderno en una página aleatoria y leí en voz alta: ¿quién escribe su historia? La controla. La reacción fue instantánea. Mis amigos dejaron de reír y sus miradas se fijaron en mí. Se podía sentir la tensión en el aire. Algo estaba por cambiar, pero antes de darme cuenta, el suelo comenzó a temblar. ¿Qué está pasando?, pensé, cada nervio en mi cuerpo estaba alerta. Las sombras parecían enfurecerse, arrugando sus formas, respondiendo a lo que había despertado. De repente, el eco se tornó en un grito ensordecedor, y lo siguiente que supe era que todo a mi alrededor se desvanecía. No, grité, pero la oscuridad me envolvió de nuevo. El reloj seguía brillando, pero ya no podía retenerlo. Antes de perder el conocimiento, un nuevo pensamiento cruzó por mi mente: si había comenzado este viaje hace años, estaba yo destinado a terminarlo de la misma manera. La verdad que había buscado se alejaba. Sin embargo, una nueva determinación clamaba por despertar. Volveré, me prometí a mí mismo. No sabía cómo, pero sabía que encontraría el camino. La verdad estaba tan cerca, y solo podía sentir que la batalla apenas comenzaba.
Capítulo 8. La revelación del regalo. Desperté con un giro brusco de la cabeza. El aire era frío, y la niebla todavía era densa a mi alrededor. Aún así, una sensación de claridad se apoderó de mí cuando vi el cuaderno aún sujeto entre mis manos. La última imagen que había tenido era una de caos, sombras y gritos, pero ahora todo era silencio. Me senté lentamente, sintiendo el suelo duro bajo mí. Miré a mi alrededor. Estaba en el claro donde había visto a mis amigos, aunque ahora no había rastro de ellos. Aquella extraña luz había desaparecido, pero una tenue bruma se ocupaba del lugar, envolviéndome. ¿Qué pasó?, murmuré, sintiendo que mis palabras resonaban en la soledad. Con el cuaderno abierto en mi regazo, comencé a hojear las páginas. Estaban llenas de garabatos, frases sueltas y algunos dibujos que parecían hechos por manos adolescentes. Era una pequeña cápsula de recuerdos, y entre esas páginas, había algo más que me llamaba. Cada letra me resultaba familiar y a la vez extraña, como si intentara recordar un eco de risas de otros tiempos. Una frase capturó mi atención: no todo lo que vemos es lo que parece. Justo cuando leía esto, una sacudida atravesó el aire, como si la frase misma estuviese trayendo un nuevo peligro. Me puse de pie, mirada nerviosa, y sentí que las sombras empezaban a acercarse una vez más. Instintivamente, me aferré al cuaderno. Sentí como si ese viejo regalo hubiera cobrado vida. Recordé el viaje de campamento con mis amigos, la noche de fogata cuando Javier nos habló acerca de las historias que contábamos y cómo definían nuestro futuro. Si controlamos nuestras historias, controlamos nuestro destino, había dicho. Y ahora, ese mismo concepto pesaba sobre mí. ¿Qué sería lo que tú harías, Javier?, pregunté al aire, recordando su risa contagiosa. Luego, me dio cuenta de que estaba hablando con el viento. Justo en ese momento, la niebla comenzó a despejarse. Una figura emergió entre las sombras y mis instintos se dispararon, listos para defenderme. «David», grité, al reconocer a uno de mis amigos que parecía haberse liberado de la burbuja de risas. Sin embargo, algo no estaba bien. Su rostro era pálido, y sus ojos tenían una chispa de desesperación. «¿Dónde estamos?». «¿Qué te pasó?», preguntó, su voz casi un susurro. Estaba buscando la verdad y apenas terminé la frase cuando la risa burlona de hace segundos resonó una vez más, descomponiendo toda esperanza. La figura de David se desvaneció y en su lugar, aparecieron sombras formadas por manos familiares que intentaban atraparme. «No, no otra vez», grité, apretando el cuaderno con más fuerza. La idea de escribir mi historia comenzó a cobrar sentido. Quizás, si podía escribir sobre lo que estaba ocurriendo, podría cambiarlo. Me arrodillé en el suelo y comencé a anotar deprisa en el viejo cuaderno. La niebla se levanta, las sombras se desvanecen, la risa se convierte en verdad, escribía mientras intentaba luchar por el control. Las sombras se retorcían a mi alrededor, pero cada palabra parecía traer luz a la oscuridad. Mientras seguía escribiendo, la presión en mi pecho comenzó a desvanecerse y las figuras espectrales perdieron su forma. Sentí un susurro en la bruma, y aunque el temor persistía, había algo diferente. El cuaderno sí funcionaba. Estaba sintiendo el poder de la escritura. Automáticamente, quité la vista del cuaderno y levanté la mirada. Mis amigos empezaron a aparecer uno a uno. Cada uno, con una chispa de vida en sus ojos que no estaba presente antes. Javier, Mel, Sofía, los llamé, viendo sus rostros familiares dentro de la niebla que se dispersaba, pero antes de que pudiera sentirme completamente aliviado, la sombra más oscura se deslizó hacia mí, como un susurro aterrador. «Has cambiado las reglas, pero la batalla aún no ha terminado», resonó en mi mente. Entendí que este no era solo un nuevo comienzo. Era un desafío nuevo. «¿Qué te parece si ahora soy yo quien escribe la historia?», susurré, sintiendo que la fuerza del cuaderno estaba a punto de salir de mis manos y supe que estaba listo, aunque no totalmente seguro de a dónde me llevaría este camino. Pero había una cosa que ya sabía con certeza: no me rendiría. El eco de la oscuridad retumbaba en la distancia, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 9. Más allá de la niebla, las palabras seguían fluyendo de mi mano al cuaderno, cada línea un grito de desafío hacia lo desconocido. «El poder está en mis manos, puedo trazar el destino que deseo», escribí, sintiendo que la energía se acumulaba a mi alrededor. Las sombras temblaban, como si sintieran que su tiempo se agotaba, pero no me confié. Saber que tenía un arma era una cosa, usarla correctamente era otra. Mis amigos estaban ahí, todavía temerosos, algunos dudosos. Sofía fue la primera en acercarse. «David, ¿será verdad? ¿Podemos salir de aquí?». Su voz era un hilo de esperanza, y la miré a los ojos. «Sí, podemos. Solo confía en mí».
Mientras la niebla comenzó a retroceder, sentí que las sombras estaban en desventaja. Con cada palabra que escribía, una nueva narrativa tomaba forma. Pero, de repente, la risa burlona resonó desde la profundidad de la bruma. ¿Crees que puedes ganar escribiendo? Las historias que cuentas son también las cadenas que llevas. Clamó una voz conocida y, a la vez, inquietante. Era un recordatorio fiel de que los viejos demonios no iban a rendirse tan fácilmente. Las sombras se reagruparon, y entre ellas, vi la figura de Javier, su rostro distorsionado, un reflejo de lo que antes había sido. No puedes escapar de lo que eres, dijo, y sus palabras arrojaron más dudas sobre mis decisiones. Tú mismo creas esta oscuridad. No puede ser, respondí, mientras una ola de confusión me envolvía. Era cierto. Había una parte de mí que había temido este momento, que había creído que el caos surgía de mí. Pero recordé las risas en la fogata, los momentos de alegría en el campamento. No todo eran sombras, había luz en mi historia. No nos quedaremos aquí, anuncié con fuerza, de modo que incluso Javier pareció retroceder. Si quiero cambiar esto, debo recordar quién soy y lo que fui. Decidí escribir de nuevo. Mis amigos son más que sombras, somos un equipo, lucharemos juntos. Las palabras parecieron vibrar en el aire, creando una nueva densidad, un campo de energía que empujó a las sombras hacia atrás. Algunos de mis amigos comenzaron a unirse, formando una cadena de apoyo a mi alrededor. Con cada frase, la niebla se tornaba más clara, menos opresiva. El pasado puede ser un enemigo, pero también un aliado, escribí de nuevo. Sentí el peso de las manos familiares sobre mis hombros. Mel sonrió, y su sonrisa iluminó el lugar. Lo lograremos juntos, David, dijo, pero, con la victoria asomando en el horizonte, noté que las sombras no se rendían. ¿Creen que realmente pueden cambiar su camino? La tormenta solo está comenzando, dijo la voz burlona, ahora más cercana. Fue entonces cuando vi otra figura en la distancia, una presencia ominosa que se acercaba rápidamente. No, no, esto no puede estar pasando, murmuré, sintiendo que esa oscuridad era más que un eco de mis miedos. Era una fuerza concreta, algo capaz de derribar todo lo que había construido. Sentí una mezcla de desesperación e ira. Es mi historia, y no dejaré que la escribas tú, grité al aire, sintiendo que la escritura se convertía en mi grito de guerra. La figura se detuvo, su forma distorsionada tembló por un instante. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la niebla volvió a compactarse, aislándonos en medio de un torbellino de oscuridad. Es hora de una nueva historia, grité, y continué escribiendo con la esperanza de que mi voz, junto con la de mis amigos, pudiera cambiarlo todo. El cuaderno era mi único aliado en esta noche de sombras, e incluso ante la nueva amenaza que se avecinaba, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y sentir que estaba tomando las riendas de mi destino, aunque fuese en medio del caos, me llenó de una determinación renovada. Capítulo final, la última página. La niebla se espesó, rodeándonos en un abrazo frío. El eco de las risas se desvaneció lentamente, dejando un silencio profundo que apenas irritaba mis oídos. Sentí el cuaderno temblar en mis manos, pero ya no era solo un objeto. Era un símbolo de lo que habíamos estado luchando. Las sombras se agrupaban, listas para atacar de nuevo, pero esta vez no tenía miedo. Escribe el final, murmuré, sabiendo que la clave estaba en nuestras manos. La fuerza de nuestros recuerdos podía llevarnos hacia la victoria. Con un profundo aliento, rasgué una hoja del cuaderno y con el lápiz empecé a escribir. Nosotros tomamos el control. Los recuerdos no son cadenas, son puentes hacia la sanación. Cada palabra parecía cobrar vida, resonando en el aire a mi alrededor y disipando un poco de la oscuridad. La figura familiar de Javier comenzó a tomar forma, con su mirada de tristeza transformándose lentamente en una de aliento. Podemos cambiarlo, dije al mirar a mis amigos, cada uno con una chispa de determinación en sus ojos. Esto no es solo sobre el pasado, también es sobre lo que elegimos ser en el presente. Con cada frase que escribía, la niebla retrocedía un poco más. Las sombras temblaban y se forzaban a disolverse ante la luz de nuestras memorias compartidas y nuestra voluntad férrea. Acepta la verdad, grité, sintiendo que la energía vibrante del cuaderno atravesaba cada parte de mí. El reloj en mi bolsillo palpitaba, como si corroborara cada palabra. Las risas que una vez fueron burlonas ahora se tornaron suaves, como un susurro de esperanza. Empecé a notar a mis amigos siendo liberados de su estado espectral, sus manifestaciones comenzando a brillar con una luz suave. Sin embargo, cuando pensé que todo estaba mejor, la sombra más oscura se abalanzó hacia mí. No puedes escapar de lo que eres, rugió aquella voz burlona. Miré a Javier, a David, a Marta, y a todos ellos. Sabía que la batalla no había terminado.
Tenía que concluir la historia que estábamos escribiendo y que todas nuestras experiencias podrían cambiar su forma. Así como nuestras risas y nuestras tragedias nos unieron, también podemos redefinir nuestro destino, escribí, luchando contra la sombra. No tendré miedo a enfrentar la oscuridad. Nos enfrentaremos a lo desconocido juntos. El poder de mis palabras llenó el aire con una intensidad abrumadora. Vamos, amigos, grité. No dejaremos que el miedo nos controle. Y cuando terminé de escribir, las sombras retrocedieron con un último grito de frustración. Ahora entendían que su poder se desvanecía en la luz de nuestra unidad. La niebla comenzó a disolverse completamente, dejando el claro iluminado por una luz resplandeciente. En un instante, el eco de las risas y la alegría se había transformado de nuevo en nosotros, vivos y llenos de energía. Nos encontramos mirándonos los unos a los otros, cuerpo a cuerpo, como si hubiéramos renacido de entre las sombras. Las risas llenaron el aire mientras cada uno de nosotros se reconectaba con lo que creíamos perdido. Pero, en medio de la celebración, una ligera inquietud permanecía en mi corazón. ¿Estamos realmente libres de esto?, pregunté, sintiendo la sombra del pasado que aún acechaba en un rincón sombrío de mi mente. Aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra podría no haber terminado. Tal vez siempre llevaríamos con nosotros las huellas de la historia. ¿Y si regresa? Pero, después de esa noche, había algo en mí que sabía que no estábamos mendigando por respuestas, estábamos forjando nuestro propio futuro. Nunca volví a ver ese campamento. A veces pienso en lo que ocurrió allí, en la verdad que enfrentamos y cómo nos liberamos. Pero también reconozco que la lucha contra la oscuridad es la parte de la vida que a veces no se entiende del todo. Y aunque no tengo todas las respuestas, sé que la clave no es intentar escapar del pasado, sino aceptarlo y seguir adelante. Juntos, todavía guardo el cuaderno. Aún hoy, me pregunto qué podría haber escrito en su última página, si alguna vez me atreveré a hacerlo. La vida sigue siendo un sinfín de historias, y solo tengo que recordar que soy yo quien las cuenta. A veces me pregunto si hemos terminado con eso o si la niebla espera en la esquina, lista para volver a jugar.